Bueno, alabado y glorificado sea el nombre eterno del Señor. Siento muy feliz en ver aquí con nosotros a Lino y a David. Milagro, yo no sabía que estabas por aquí, David. Qué bueno que Lino esté con nosotros. Lino siempre ha estado en todo el trabajo que hacemos acá en Venezuela, en la obra misionera, en el trabajo de la carpa, Él siempre ha estado cooperando para que el porcentaje de Venezuela esté en buen lugar, en alto lugar, todo el tiempo. Y también ha estado presente en todas estas cosas que se han estado haciendo acá. Y él dice, no, yo quiero colaborar, y ha estado colaborando de una manera muy, muy amplia. De tal manera que pedimos a Dios que bendiga a nuestro hermano Lino y que lo siga usando grandemente. Y David, que nos ha ayudado grandemente allá en Monterrey. Es un milagro verte aquí, porque no sabía que tú estabas por ahí, muchachos. Privilegios, son gente que nos han colaborado. Muy agradecido. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo digo que ya Ruth pues les dio el agradecimiento a todos, que eso era lo que queríamos hacer acá en este momento. Agradecerle a todos ustedes que colaboraron, que trabajaron ampliamente en la venida del ungido de Dios. Fue algo muy grande la venida del ungido de Dios para este lugar y todas esas cosas que él mandó a modificar. Él mismo bajó, él mismo fue con una cinta midiendo, mira esto aquí, pónganlo así, quiten aquí, pongan acá. Después me habló y me dijo, bueno, mira Miguel, lo que pasa es que muchas veces uno piensa que hay ciertos detalles que no tienen importancia, dice, pero para Dios todos los detalles tienen importancia y todo tiene que estar en su perfecto lugar para Él poder obrar. Me acordaba, me dice, ¿te acuerdas del sombrero que estaba en un sitio y no tenía que estar ahí, tenía que estar sobre otro lugar? Y el profeta lo había visto allí, había visto ese sombrero ahí, pero cuando hizo la oración primero, que el hermano Branham nos cuenta que lo llamaron esa familia, que ese niño estaba moribundo, que ya el médico dijo que no había ninguna clase de esperanza, y él tomó su carro y fue hasta allá, porque cuando estaban ellos le hablaron. El hermano Branham dice que tuvo una visión y vio al niño levantándose, sano. Entonces digo, no, pues esas visiones nunca fallan. Así que inmediatamente él dijo, voy para allá. Y cuando llegó al lugar, pues sin mucha atención, sin mucha nada, hizo la oración y no pasó nada. Entonces le pareció extraño a él, dice, si las visiones nunca fallan, pero ¿qué acontecería? Y se fue ahí a la sala a orar y estaban allí. Él estaba orando, Señor, ¿qué pasó aquí? Entonces fue el caso de que cuando estaban ellos allí, él empezó a revisar lo que vio en visión. Empezó a revisar la visión, pero había una señora sentada ahí, y ahí lo que hay es un sombrero, y esto hacía el sombrero, estaba en tal parte. Detalles muy insignificantes, pero esa señora tiene que estar allí. Y en eso, pues, cuenta el hermano Branham que estaban dos hermanos también allí. En eso ve él que los dos hermanos
uno de ellos le dijo, bueno, hermano, yo tengo que ir a trabajar, me haces el favor y me llevas, porque el hermano lo había traído para estar en la oración con el hermano Branham, y él le dijo, bueno, vámonos para llevarte, pero entonces el hermano Branham dice, pero no puede ser, en la visión estaban esos dos hermanos, ¿cómo se van a ir? Si se van, él no les podía decir, mira hermano, ustedes no se pueden ir. Dice que él no podía decir nada. No le podía decir, no hermano, ustedes no se pueden ir, no. Sino que él dijo, bueno, si estos hermanos se van, yo tengo que quedarme aquí hasta que ellos vuelvan y regresen y estén, porque en la visión estaban ellos, estaban los dos ahí. Entonces el hermano sale para prender el carro y llevárselo y ven la señora que viene llegando. La señora era la abuela, entró por la puerta de atrás, ¿cómo está el niño? Le dice, ay mamá, el niño sigue peor, no hay esperanza. Pero el hermano Branham está aquí. Bueno, dijo ella, si el hermano Branham está aquí, todo está bien. Dijo la anciana, si el hermano Branham está aquí, todo está bien. Así que tranquila, no te angusties. Y se sentó, tomó el sombrero, lo puso en un lugar, se sentó. El hermano Branham vino y chequeó la visión. Dijo, ahora sí llegó el momento. ¿Ve? Él me estaba contando eso. Me dijo, ¿te das cuenta? Hay detallitos que parecen insignificantes, pero tienen que estar en su lugar para que Dios obre lo que va a hacer. Y él mismo se dio en la tarea de indicar, esto tiene que estar aquí, esto tiene que estar acá. Bueno, ustedes ya conocen, porque ya yo les he contado varias veces, lo que ha pasado con este lugar de Fe Viva. Ya les he contado que este terreno pues fue por milagro de Dios, que yo iba para el aeropuerto y Rubén venía a traerle los papeles a una hermana, que ella tenía los planos de este lugar en la casa, yo no sabía. Y nosotros andábamos buscando un terreno hacía tiempo, que el hermano William nos dijo, búscate un terreno en Venezuela para que hagamos un auditorio. Y resulta que ya ustedes conocen la historia, que ya yo se las he contado varias veces. Voy y le digo yo a Ruth, bueno, vamos, llevémosle los planos a la hermana y de ahí me llevas al aeropuerto, porque ya yo voy de salida. Y en eso, cuando llegamos al lugar y yo veo el terreno, y yo digo, pero Ruth, si este es el terreno que nosotros estamos buscando, ¿cómo va a ser que la hermana estaba allí? Y la hermana me dijo, no, aquí estoy esperando a la persona que le vendí el terreno, que me traiga el dinero. Aquí estoy esperándolo. Y Ruth se recuerda que, ¿cómo va a ser? Mira, hermanita, usted es mi hermana, ¿verdad? Sí. Yo soy su hermano, ¿verdad? Sí. Bueno, usted va a tener que decirle a esta gente cuando lleguen, pedirle disculpas y decir, mira, mi hermano llegó, necesitaba el terreno y yo no pude hacer nada, así que lamento muchísimo que le haya dado a ustedes la palabra y ustedes me perdonan porque le tuve que vender el terreno a mi hermano. Bueno, cuando estábamos nosotros allí, ¿verdad, Ruth? Vienen llegando los señores con el dinero. En ese momento, ellos venían llegando por aquí. No, ellos venían llegando por la autopista. Nosotros salimos por acá. Nosotros salimos corriendo por la carretera esta. Y yo le dije a Ruth, corre, vámonos,
Entonces, antes que esta gente lleguen, salimos corriendo. Pero fíjense ustedes que hay algo muy tremendo en cuanto a esto. Este lugar estaba lleno de montes, todo. Y por aquí había muy pocas construcciones en esa época. Y en eso nos vamos. Cuando llegué a Colombia, lo primero que me preguntó el hermano William fue: Miguel, ¿conseguiste el terreno? Él no me había preguntado eso por mucho tiempo. Y él sabía que tenía como 2 años yo buscando ese terreno. Me sorprendió. Le dije, sí. ¿Dónde? Entonces le dije, así, 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 así. Y me dijo, yo conozco ese terreno. Le digo, pero William, ¿cómo vas a conocer eso? Si eso está en un lugar lleno de monte, por ahí todo eso está lleno de monte. ¿Cómo vas a saber? Me dice, yo he estado allí. Oye, ya cuando me dijo así, pues ya yo dije, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será que él habrá estado? ¿Será que en algún momento vino por allí? O de alguna forma, porque él me dijo, yo he estado allí en ese lugar. ¿Ya lo pagaste? Le dije, no, porque esto fue así, así. Yo iba saliendo al aeropuerto, le dije a la hermana que al regresar iba a ir a reunir a todas las iglesias, a juntar ese dinero para pagarle. No le iba a pedir que me bajara el precio, lo que ella misma le iban a dar a estos señores es lo mismo que yo le voy a pagar. Le dije, no. Entonces él sacó el dinero del bolsillo. Me dijo, ese terreno me toca pagarlo a mí. Pues estoy hablando esto que se lo he testificado varias veces. ¿Cómo va a ser, William? Me dice, sí, eso me toca pagarlo a mí. Y me dio, yo le dije, William, esto que me estás dando es más de lo que vale el terreno. Me dijo, bueno, para que tengas algo más, para empezar. Y saben ustedes que todo ese hierro que forma toda esa estructura, todos esos arcos, todo ese hierro, todo eso fue dinero de William Soto. Ven que había algo tenía que haber, que ahora viene el ungido de Dios y dice, esto me lo van a poner así, esto me lo van a hacer así, esto me lo van a arreglar aquí. Mandó a hacer algunas cositas más que después ustedes ya sabrán. Yo, qué cosa, Dios mío. Esto es una cosa que está bajo la dirección de él. Como yo le voy a decir, usted es el dueño de eso, usted diga lo que hay que hacer. Pues estamos muy agradecidos por la venida de él aquí. Fue la esposa Sara, Julián, Julio David, que fueron los que vinieron de Puerto Rico, ¿verdad? Bueno, de tal manera que fue un privilegio muy grande. Cuando yo supe de la venida de él, llamé a Lino, le dije, Lino, tú no te puedes perder esa bendición, tú tienes que estar aquí, búscate por ahí cómo llegar a Bogotá y 20. Yo dije, no, Lino no puede estar fuera de esto. Esta bendición es más grande de lo que ustedes se imaginan. Ya nos dio la fecha para la próxima venida. Pero eso está hasta ahora selladito. Pero ven ustedes que hay algo grande que va a ser. Pongan todo en orden. Ténganme todo así, 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 así. De tal manera que yo digo que si el Dios de la gloria vio en William Soto y William dijo que había estado aquí en este terreno, digo, yo conozco ese terreno. Cierto, William, ¿cómo vas a conocer eso? Si eso es... Yo he estado allí, Miguel.
Bueno, eso es una cosa que yo se lo he contado a ustedes y alguien dice, ¿cómo va a ser eso? Algún propósito tiene que tener el Señor en esto, y Él mismo fue el que nos mandó, vaya y pise el terreno del frente de la carretera para allá, que lo vas a necesitar. Y fuimos, Ruth, yo no sé si Miguelito fue en esa época con nosotros, ¿no? Cuando fuimos a pisar el terreno, Félix Álvarez estuvo. Y oramos a Dios, el hombre nos salió con un chopo, eso que son un arma que fabrican ellos mismos, que le meten las balas adentro, le meten después tapones ahí de papel, le meten la pólvora y disparan, pero esos aparatos son peligrosos porque el tiro le puede salir. Y yo le digo, mira señor, por favor, eso es un peligro. No, porque están asaltando y cogiendo terreno con orden y aquí están invadiendo por todas partes y aquí me tendrán que pasar por sobre mi cadáver. Que no me entren, miren, nosotros somos gente de paz, nosotros venimos aquí a hablar con usted y él dice, yo no estoy vendiendo esto. Le dije, bueno, pero por lo menos nos deja verlo y nosotros lo que queremos es que usted nos permita dar una vuelta por el terreno y hacer una oración, somos creyentes, cantar un himno. Bueno, den la vuelta por donde ustedes quieran, pues. Y nos hizo... Y ahí pisamos el terreno, citando la escritura, ¿no? Todo terreno que pisara la planta de vuestro pie, fuimos citando la escritura. Y cuando regresamos nos dijo, siéntense, que a ustedes sí se los puedo vender. Yo digo, ¿se da cuenta? El hombre después llegó a trabajar aquí, llegó a venir con su carretilla a ayudarnos aquí en la construcción. Y después nos dijo, ese terreno es de ustedes. Bueno, fue la palabra hablada por un profeta y después nos dijo, pase ahí al lado, Miguel, y pise ese otro terreno, que lo vamos a necesitar también. Ahí sí me demoré yo un tiempito, ¿verdad, Ruth? Yo decía, pero bueno, si es que ahí vive la mamá del dueño, tiene ahí, ese hombre no va a querer vender eso. Pero Miguel, ya el profeta te dijo que fueras a pisarlo. Hay que ser obediente. Entonces yo le dije, bueno, vamos allá y vamos a tocarle la puerta. Yo no sé con quién fui allí. Contigo y creo que fueron otras personas. No sé si Miguelito fue en esa época, ¿no? Al del lado. Que cuando tocamos la puerta, el Señor nos salió y nos dijo, ¿y qué desean? ¿No? Que queríamos ver el terreno. Y yo no estoy vendiendo esto, aquí vive mi mamá. Yo le digo, sí, pero nosotros queríamos hacer un canto aquí. Bueno, eso no hay problema, yo también soy creyente de una iglesia. Pasen adelante y canten todos los cantos que quieran ahí. Entonces, pasamos adelante, vimos, pisamos y le dije, bueno, es porque no, yo no estoy vendiendo esto, aquí vive mi mamá. Pero como al mes nos llamó, mira, venga a buscar su terreno. Que mi hermano vino y se llevó a mi mamá para Caracas y yo necesito vender esto para colaborar con él en la compra de un apartamento ahí. Bueno, hicimos el trato ahí vale tanto. Yo le dije, mira, lo que te podemos dar es tanto. Dijo, bueno, búsquenme eso. De tal manera que todo fue Dios. Y aún el de este lado. Este lado fue... Yo le decía, pero ¿cómo vamos para allá? El hermano William nos dijo también que fuéramos y pisáramos eso.
Pero de repente el señor de ahí del lado se puso a hacer unas excavaciones para hacer un trabajo y la hizo muy cerca de la pared de nosotros y la pared, ¡pum! Sí. Sí, ahí fue, entonces movió y quitó y se cayó la pared. Y oye, vamos a ir, ahora sí por encima de la pared pasamos. Vamos a hablar con él, que cómo es posible que nos tumba la pared, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sí, hombre, caramba, ya entonces ahí aprovechamos de pisar el terreno en el nombre del Señor y ya hicimos lo que nos dijo el ungido de Dios. Y verdaderamente también nos los dio Dios. Y hay otro terrenito por ahí que venden, quiero ver, del mismo señor ese que lo está vendiendo, ¿no? Pero el hermano Benji nos dijo que lo íbamos a necesitar. Digo, Miguel, va a necesitar eso. Tiene que comprarlo. Bueno, vamos a orar a Dios sobre eso. Pero ya ustedes ven que hay algo por acá que uno hasta el momento no lo puede entender. Pero lo entenderemos después. Ya sabremos por qué será todo eso. Pero hemos visto esta venida de Él como una cosa muy especial. Y ustedes no lo oyeron, que dijo, pues es la primera vez. No lo oyeron, pero de muchas más. Así que, bueno, agradecidos estamos al Señor sobre esto. Que fue algo muy tremendo. Vamos aquí nada más, le voy a quitar un tiempito a leer una escritura. Ya estamos. Bueno, él estaba hablando allá en el comedor con los hermanos. De repente estaba dando un mensaje que ya ustedes lo oyeron, porque empataron uno con el otro. Después te preguntó, ¿dónde está Miguel? Entonces las muchachas le dijeron, él está allá abajo. Creo que fue a Jerusalén. Sí, ¿dónde está Miguel? Entonces, él está allá abajo. Creo que preguntó a Jerusalén, ¿y qué está haciendo? No, él está ahí tranquilo, dijo. Algo así le dijo a Jerusalén, él está ahí tranquilo. Bajó con la Biblia hasta allá donde estábamos nosotros. Yo estaba sentado y me dijo, tranquilo, quédate ahí. Yo estaba sentado y él empezó a hablarnos, a leernos el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Josué. Esos dos capítulos nos los leyó completo. Y fue viendo allí, me dice, mira la razón por qué no se conquistó completamente, no hubo la liberación y la conquista de un pueblo que se llamaba Ai, porque el Señor le dijo, porque hay un anatema, hay anatema en el pueblo, hay algo escondido dentro del pueblo que está mal, tiene que ser quitado todo eso. Y él le dijo a Josué, no le dijo a Josué qué tribu era, le dijo, reúne las tribus y la tribu que yo te señale, esa es. Bueno, reunieron las tribus y salió que el problema estaba en la tribu de Judá. Bueno, la tribu de Judá tiene dos líneas, porque Judá tuvo dos hijos. Uno es Férez, que es de donde vienen los Pérez, y el otro es Sera, los dos hijos de Judá. Entonces, cuando estaban ahí entre las tribus de Judá, el Señor señaló a Sera
no era de la línea de los Pérez, sino de la línea de Zera donde estaba el problema. Y de allí el hijo y el otro, hasta que llegaron a Can, que era de la línea de Judá, pero de la línea de Zera. Cuando llegaron a Can, él le dijo: hijo, ¿qué has hecho? No me encubras nada. Dime qué has hecho. Y ahí entonces Acán le dijo: pues vi un manto babilónico y vi un lingote de oro y vi tantas piezas de plata. Seguramente que él entró a la casa del rey por ahí, porque ahí fue donde tuvo que haber visto todo eso. Lo codicié y lo recogí y me lo escondí, lo tengo en mi casa, en mi terreno, ahí bajo la carpa donde ellos estaban, ahí lo tengo enterrado. Él mandó a sacar eso y a traerlo. Dijo: bueno, hijo, glorifica a Dios, porque no se puede hacer más nada. La orden del Señor es exterminar, sacar el anatema por completo. Y ahí trajeron la esposa, los hijos, los animales, todo lo que él tenía, y lo quemaron, lo apedrearon, formaron ahí un montón de piedra que quedó como un testimonio para que el pueblo pudiera seguir adelante. Pero era lo que nos decía el hermano José Benjamín Pérez, que fíjense qué cosa más rara. Dios no permitió que escogieran nada de eso, que no tocaran eso, porque para él era anatema, y mira cómo este hombre, entonces Dios hizo quemar todo eso. Pero después, cuando entraron ahí, él le dijo que eliminaran ese pueblo, porque esos eran de los pueblos amorreos, esos perversos, todo. Pero recojan los animales y todos los enseres que hay. Fíjense que allí no, ahí fue diferente. Él dice, una cosa acá no quiso, que él consideró anatema que cogieran esto, y aquí ordenó. Y él dice: Dios es soberano, no podemos discutir con Dios. Él sabe por qué esto aquí sí lo permitió, mientras tanto que el otro no lo permitió. Entonces él nos estaba mostrando todo eso y nos decía pues que nos dijo unas cosas ahí un poquito fuertes. Bueno, cuando empezó después, que llegó a ese punto donde el Señor le dijo a Josué: toma la lanza y apúntala hacia la ciudad, y que el pueblo entre y que acaben con toda esa ciudad. Y hasta que esa ciudad no fue derribada y todos vencidos, él no retiró esa lanza. Así que ese brazo de ese hombre estuvo allí, quién sabe cuántas horas y horas y horas del día ahí completo, porque el día se le prolongó. El Señor detuvo el sol y hubo un día más. Y allí estaba él hasta que la ciudad fue totalmente consumida. Trajeron al rey de la ciudad y él lo mandó a colgar allí. Entonces él dice que se ha levantado creo que habló de la vara, o de que he apuntado mi vara o mi lanza para la liberación de Venezuela, algo así. Empezó a hablar ahí unas cosas tremendas. Bueno, Ru empezó a llorar, y el hermano Huguito y Ru María y Jerusalén a llorar, y yo eché a reír. La gente podían decir: oye, pero qué irreverencia. El hermano Miguel en pura risa, y cuando él habló, la vara extendida, digo, y entonces, bueno, y yo he hecho a reírme y a reírme y a reírme. Yo, el profeta ve el corazón de uno, él sabe
Él sabe, él sabe. Él sabe que yo no, todo lo demás llorando, pero yo riéndome. Y entonces él siguió ahí hablando. Y ahí me acordé yo de Elohim cuando visitó a Abraham, que le dijo, 25 años le había hecho la promesa del hijo y no había aparecido. Pero ahora le digo, al próximo año vendrá tu hijo. Y Abraham echó a reír. Se puso a reírse ahí delante del Señor. El Señor no le, ¿cómo se llama? No lo recriminó ni nada, sino que él sabía que se reía de gozo, de alegría, de saber que esa palabra se iba a cumplir, que ya había llegado el tiempo del cumplimiento de esa palabra. Y él ahí entonces, hasta el nombre del hijo le puso risa, porque Isaac significa risa. Porque la esposa también se rió, pero ella se rió fue de incredulidad, porque ella dijo, bueno, ¿y quién es ese que está diciendo que yo voy a tener un bebé? Y que ¿quién está diciendo eso allí? Es imposible. ¿Por qué se ha reído Sara? No dijo por qué te reíste, Abraham. Él sabía por qué Abraham se reía. Se estaba gozando de que estaba oyendo una palabra que se va a materializar, que se va a cumplir. Y por eso él no me recriminó allí porque yo me reí, sino que me abrazó. Fue un momento muy importante. Y también cuando se iba, que bajó, nos abrazó una vez y otra, y ya cuando se iba volvía, y Dios les bendiga. Hagan todo y pongan todos los detalles en orden, todos los detalles. Así que estaríamos preparándonos para esa próxima venida de Él que va a ser prontico. Por ahí. Entonces estaremos orando por eso. Yo estoy muy agradecido por todos los técnicos que vinieron a ayudarnos de fuera. ¿Quiénes? Jesús y Emanuel todavía están acá. Carolina también y Guillermo. Bueno, es un honor para nosotros que ellos hayan venido a participar en esto. Y todos los de aquí que colaboraron con tanto amor, el profeta estaba, pero impresionadísimo. Y habló unas cosas con respecto a este pueblo. Habló algo con respecto a Monterrey y creo que con respecto a Puerto Rico. Y entonces son cosas que ya ustedes las oirán más adelante, cuando llegue el momento que él mismo las hable. Pero verdaderamente algún propósito tuvo que haber tenido originalmente que Dios hiciera esto. Y todo este grupo de gente que se quedan aquí en Fe Viva, que trabajan en una cosa, que trabajan en otra, yo lo que les pido es que siempre se mantengan en armonía, se mantengan trabajando, colaborando el uno con el otro, en paz, que esté de una manera tan perfecta la armonía aquí, que la bendición del Señor sea grande aquí. Ya empezamos con una bendición muy grande. Uno no sabe cuántos milagros pueden haber sucedido ahí entre el medio del pueblo. Sí, la liberación de Venezuela, lo más grande, y que él nos habló de eso y habló de la vara extendida sobre la entrada de Venezuela al reino milenial, que eso no lo habíamos oído. Bueno, fíjense ustedes que nosotros le habíamos dicho al hermano William, pero
nos gustaría que oír de ti alguna palabra con respecto a este problema acá de Venezuela y es calladito, nunca nos dijo nada porque no era él el que tenía que ser, era el quinto Elías que tenía que ser. Y él sí lo habló con amplitud y lo repitió. En el milenio. Es algo. Bueno, estamos muy agradecidos al Señor por todos ustedes, por todo el trabajo. Lo que les quería leer eran aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo, para que nos mantengamos siempre orando los unos por los otros. Y para que ustedes sepan que en mi corazón no hay nada contra ninguna persona, no importa lo que la persona diga. Miren, a mí no me importa lo que diga una persona del hermano Miguel, por más grande que me quiera poner, sigo igualito. Y si me pone por el piso y por debajo, igualito. No me hace nada, ni yo estoy en el lugar donde el Señor me ha colocado y ahí en contacto con Él siempre me escribe, me manda bendiciones. Mira, Miguel, piensa en esto, conoce en esto, escudriña esto, ve esto. Y eso pues nos mantiene en contacto con Él. Dice acá el Señor Jesús en el libro de Mateo 5, que esa porción todos la conocemos, verso 42, el que te pide, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Entonces, pero oíste, dijo el maestro, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto es una cosa que fue hablado por allá en la ley. Ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Los gentiles y la gente del mundo hacen eso. Nosotros tenemos que hacer algo superior a todo eso. Por eso yo le he dicho a Ruth muchas veces, mira, nosotros tenemos en mi corazón nada, absolutamente contra nadie. En mi corazón está el amor y que la persona tal cosa que dijo por aquí, a lo mejor del hermano Miguel, a lo mejor es verdad. Si no se preocupen, que a lo mejor sí tiene razón la persona. Y oro por él para que lo bendiga Dios. Y entonces, como decía Pedro también, bendecid y no maldigáis. Siempre bendecid. Bendice, ora, mantén tu corazón ahí en contacto limpio. Nosotros debemos ser sinceros con Dios, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso es lo que segará. Entonces no debemos ser, a Dios no lo vas a burlar. Entonces nosotros vamos a ser sinceros,
Señor, hay algo que no está bien, sácalo y ayúdame para hacer tu voluntad, para agradarte. Y yo lo que quiero es que ese grupo de acá de Fe Viva se mantenga unido, todos unidos, siempre trabajando en unión, en armonía. Aquí han pasado por sus necesidades y luchas económicas y todo a causa de la situación aquí del país. Pero bueno, Dios los mantiene vivos. Y eso es bastante. Y imagínense usted, y mantenerme vivo a mí todo este tiempo, desde el tiempo del hermano Branham, andando por ahí con los mensajes del hermano Branham, que a mí me tocaba imprimirlo y después salir a repartirlo. Quizás muchos de ustedes todavía no estaban por ahí y ya yo imprimía y salía a repartir por los países, por las iglesias pentecostales. Y me pasaron tantas cosas, ¿no? Yo recuerdo que le he contado esto muchas veces porque me pasó en un hermano de Artigas, que ahora gracias a Dios ahí en Artigas hay un grupo que cree. En Montevideo no lo hay, pero en Artigas lo hay. Y un hermano en Artigas me escribía de una iglesia que quería conocer algo del profeta, que había oído de un profeta y tal, y le había llegado un folleto. Me mandó la dirección y iba a invitar a algunos pastores para que estuvieran allí con él. Bueno, yo fui, pero resulta que estaban en esa época, usaban esos aviones viejos, esos aviones que ya no les servían a los americanos, se los vendían acá a los latinos, a los de Bolivia, a los de Paraguay, a los de Uruguay, compraban esos aviones viejos. Y resulta que el avión donde nos íbamos se echó a perder, creo que fue ahí en Bolivia, y no encontraban la pieza. Y menos mal habían unos aviones viejos ahí abandonados y le sacaron una pieza. Consiguieron la pieza en un avión ahí y se la montaron. Eso le cogió como 3 o 4 horas. Perdí el avión. Cuando llegué a Montevideo, el avión de Artigas se había ido. Y yo, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Y ahora qué hago? Yo tengo que hoy estar en Artigas en esa reunión porque mañana estoy en otro país. Ya tengo un compromiso. Si pierdo ir a Artigas hoy, no. Le pregunto a un taxista cuánto distancia. Me dijo, uy, muchacho, esa carretera es malísima. Eso te coge de 3 a 4 horas. Dije, no llego a tiempo. Le digo yo, bueno, Señor, aquí estoy. Se empezó a ir todo el mundo. Y yo en el aeropuerto, yo dije, no, pero yo veo en la Biblia que Dios transportó a Felipe. Y si transportó a Felipe, pues me puede transportar a mí. Que me transporte de aquí a Artigas. Porque es el mismo Señor y Él sabe que yo voy en esa misión. Entonces al final me llega el último taxista y me dice, mira señor, ¿usted se va o no? Porque ya todo el mundo se va, aquí lo único que queda es el guardia que cuida el aeropuerto. Yo me voy, le dije, yo me voy a quedar aquí. Entonces me quedé ahí, tomé la maleta, tomé el maletín para que no se me fuera a quedar y hice la oración al Señor que me transportara, así como transportaste a Felipe, que me transportara a mí también hasta Artigas. Bueno, y estuve orando a Dios y cuando abrí mis ojos para ver si estaba en Artigas, me encontré que todavía estaba en Montevideo. Digo yo, pero bueno, yo no soy incrédulo, yo soy un creyente, yo no dudo de Dios nada. ¿Por qué? No, yo voy a seguir orando. Elías le dijo ahí al servidor aquel, cuando no aparecía la lluvia, le dijo, móntate otra vez.
Y oró otra vez Elías. Yo voy a orar de nuevo porque tú sabes, yo no soy incrédulo, Señor. Yo creo que tú me puedes transportar Artigas. Tú puedes hacer un milagro. Y ahí entonces agarro mi maleta, me pego ahí de la pared. Ya se habían ido todos. Yo había dicho, bueno, en último caso voy a tener que dormir aquí en los muebles, en los bancos, aquí de los bancos, porque ahí no había silla y lo que había eran unos bancos. Yo voy a dormir en un banco de eso, porque yo no tengo dinero para pagar hotel, no tenía, estaba todo, llevaba todo bien medido. Y estoy ahí orando, pero es que ese todavía no era el tiempo. En este tiempo sí, dijo el ungido, que va a suceder eso. Y me dijo, el primero que le voy a dar la clave de cómo es a ti. Así que yo estoy... Pero ni en ese tiempo no podía suceder eso. Así que yo estaba pidiendo una cosa que en ese tiempo no podía, pero ahí estaba orando, aferrado de que en algún momento el Señor me llevaba al ti. Y en eso me llega un señor y me toca aquí en el hombro. Me dice, mire señor, usted no es el que va para Artigas. Le digo, sí señor. Me dice, mira, hay un señor allí que acaba de alquilar una avioneta, que la esposa se agravó en Artigas algo y va de urgencia. Y me dijo el piloto que si usted le da el pasaje, él lo lleva. Dije, claro. Me dijo, agarré yo te ayudo. Agarró la maleta y me ayudó el señor allá a montarme en el avioncito. Y ahí llegué a Artigas. Cuando llegué a Artigas, ahí sí conseguí un taxi que me llevara a la dirección que el hermano me había dado. Y eran esos taxis que el taxista cargaba, era un pedazo de hierro yo pensaba que era como para defensa propia, y de aquí debe haber peligro, porque es un hierro así, torcido así. Sí, era la llave, pero yo no sabía. Entonces llega el tipo y me dice, sí, yo mire, tengo esta dirección, yo lo llevo, me dijo, ahí te van a pagar, pues yo no tengo que pagarte. Me dijo, no te preocupes, yo te llevo. Entonces cuando yo veo que mete el hierro ese por la trompa del carro y comienza, hasta que el carro por fin le prendió. Ahí entendí que esa era la llave del carro. Bueno, me llevó al lugar y cuando llegué al lugar me dijo el pastor, pero bueno, nosotros estuvimos esperando el avión y al final usted no llegó. Y nos vinimos. ¿Qué pasó? ¿Cómo vino? Dios me transportó, le dije. No le quise explicar nada. Pero vean ustedes cómo ahora sí estamos en el tiempo. Y él me dijo, el primero que le voy a dar la clave es a ti. Así que eso va a estar bueno. Agarro a Ru por ahí por la mano. Bueno, estamos en un tiempo más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar, pero de que van a suceder cosas grandes, están sucediendo, pero van a suceder cosas mayores, porque recuerden lo que nos decía el hermano William en aquel mensaje que predicó en Argentina, preparándonos para cosas mayores, preparándonos. Es Dios el que nos está preparando con este mensaje para cosas mayores. Bueno, mis hermanos, el propósito era darles las gracias, compartir con ustedes este momento y que Dios les bendiga y que todos puedan, los que están todavía del extranjero, que puedan regresar a sus hogares con bien, con bendiciones y que Dios los siga usando y les recompense en gran manera todo lo que han hecho en favor del programa de Dios.
que Dios les siga usando en el programa de Dios, en todo lo que haya que hacer, que Dios les use grandemente. Dios me les bendiga grandemente. Dejamos a Miguelito acá para que al día nos despida. Muchas gracias, Miguel.